Bienvenidas, bienvenidos. Ya seguimos en la segunda temporada del podcast Los Umbrales del Saber, el podcast donde los TFGs dejan de ser trabajos y se convierten en historias que merecen ser contadas. Yo soy Carlos Lerma. Y yo soy José Bercher, somos profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y hoy estamos con Álvaro Sanz Salas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Pues muy bien. Muy bien, aquí disfrutando de esta invitación, ¿sabes? ¿Quién es Álvaro Sanz Salas? ¿Cómo te definirías? Pues, bueno, estudiante recién graduado. Recién también, sí. Sí, recién graduado. De grado en Fundamentos de la Arquitectura. En Fundamentos de la Arquitectura. No estoy cursando el máster. ¿No estás cursando el máster? No estoy cursando el máster. Se puede no cursar el máster. Se puede, efectivamente, es una elección que se puede tomar, no es obligatorio ir a por el máster, por mucho de que la gente nos presione a hacerlo y nos digan que... Alumnos diversos, tenemos de todo. Eso es. Y nada, pues eso, insertándome en el mercado laboral. Luego hablaremos, vale. Luego hablaremos de eso, para empezar, yo creo que es bonito recordar que Álvaro es uno de los primeros seguidores que tuvimos en la temporada pasada. O sea, creo que debe estar muy ilusionado. Bueno, por supuesto. Yo por eso lo hemos invitado también. Va a estar en su casa y se va a ver a él en el capítulo. Claro, eso... Pues una experiencia un poco rara, ¿no? Sí, supongo. Algo que te gusta, un podcast que te guste y luego, pues mira, me han llamado y yo... Pues eso, pero para eso hacía falta hacer un TFG. Claro, ese ha sido el motivo por el que lo ha hecho, o sea, si no, no lo hace. Sí, nada, ya los si no, no acaba ni el grado, apagado, ¿no? ¿Sabes? Lo dejo ahí todo y nada, no hago el TFG. No, pero bien, y la verdad que el podcast sí que ayuda en su medida a desarrollar el TFG y todo eso. Algunos comentarios que hace la gente, pues sí que puede ayudar al desarrollo. ¿A ti te sirvió la temporada pasada un poquito? Sí. Fenomenal. Pues nada, se lo recomendaremos. Con que sirva para motivar y ya con eso nos damos con el canto. Para motivar no tanto, pero para... Sí. Pero no desmotiva tampoco. No desmotiva. Sí. Entonces grabamos otra cosa. No. ¿Qué tipo de estudiante te consideras? ¿Cómo dirías que ha sido tu trayectoria? Pues yo te diría que soy un estudiante un poco particular, porque... Eso lo sé yo, pero explícanos. Sí, pues a mí me gusta aprender, pero cuando me obligas a mecanizar cosas o aprender de memoria cosas y todo eso, ahí no entra. Y bueno, la verdad que pues al paso de la carrera, mis asignaturas favoritas tal vez pues pueden ser, bueno, proyectos, eso es un poco genérico, pero sí que estructuras y construcción, y es una gran contradicción porque he suspendido estructuras 2 veces y construcción 2 veces también. Pero te gustan. Pero me gustan, pero sí que son asignaturas que efectivamente son muy académicas y requieren de esfuerzo, de estudio y todo eso, que a mí esa parte me cuesta más, a pesar de que las asignaturas las considere muy bonitas. ¿Te gustan? Sí, vale. Eso es. ¿Y alguna anécdota, algo surrealista que te haya ocurrido durante la carrera? Anécdota surrealista. O divertida, o graciosa. No sé, alguna anécdota, algo así que recuerdes de... Pues bueno, una vez que el profesor de instalaciones hidráulicas se metió una hostia en clase. No vamos a decir nombres. No. No. Pero no fue nada grave. No, nada grave. Pero se cayó de la tarima. Pero bueno, las tarimas tienen su peligro, ¿eh? Yo alguna vez, esas tarimas que tienen un trocito de rampas, no la ves y... Vamos a hablar de ese recién entrado en la universidad. Si tú ahora pudieras coger tu móvil y enviarle un WhatsApp a Álvaro del primer día del primer curso, ¿le dirías algo? ¿Le pondrías algo? Buah. Pues... Es una buena pregunta, ¿eh? Es muy buena. Sí, la verdad que... No sé a quién se le ocurre. Es buena pregunta. Ostras, me diría pues que... Bueno, es que a raíz de la pandemia pues empecé a faltar a clase y eso es un hábito que puedes coger a nada, que faltes un poquito y después te persigue toda la carrera. Cuesta reinsertarse. Claro, porque al principio pues yo seguía el ritmo que pues seguía en el instituto o en el cole o todo eso, y es que si tengo clase, voy. Me da igual lo práctica o no práctica que sea la clase. Y claro, pues después, que cuando ya has faltado una primera vez y ves que no pasa nada, pues ya hay asignaturas que dices, pues bueno, el profesor solamente lee el PDF, entonces pues ya está. Le dirías, ve a todas las clases. Cumple con el horario, por mucho que las clases sean un tostón, pues al menos estás en clase y estás pendiente de otras cosas si quieres, pero sin molestar. Yo creo que esto lo voy a cortar. Vale. No,
Pero hay que ir. Hay que estar presente porque si no te descuelgas y es muy complicado reengancharse. ¿Y cuál es el sitio más raro en el que has preparado una entrega, en el que has estado trabajando en la... O estudiando. Me gusta cómo acabó esa pregunta porque pensaba que ibas por otro lado, pero... ¿Cuál es? En los que he acabado una entrega... No, ¿has trabajado aquí en la escuela o has estudiado? Bueno, pues esto supongo que compartiré la experiencia con mucha gente de análisis de formas, que pues nos decían de irnos a dibujar a cualquier lado, y entonces yo he estado en parques o pues eso, edificios raros así en Valencia, sentado con un taburete de estos del Decathlon de trípode, eso es, ahí dibujando solo o con un amigo, y pues la gente pasando diciendo estos dos que se acercaban a ver si dibujábamos bonito y no, claramente no. Yo tengo una anécdota muy buena de eso. Cuando yo estaba primero, tú conoces a Pedro, un compañero nuestro, quedamos para dibujar una parada de autobús. Nos hicieron en AFO dibujar una parada de autobús. Y entonces nos ocurrió otra sin pensar que ponernos a dibujar la parada de autobús que estaba la Guardia Civil, un cuartel de la Guardia Civil aquí de Valencia, tal. Y cuando llevamos un ratito dibujando, se nos acercan dos de paisano. Sí. Perdón, ¿qué están haciendo ustedes? Se creían que estábamos levantando planos para intentar. Sí, me ha venido a la cabeza ahora el déjà vu. ¿Pero os pidieron el DNI o...? Sí. Madre mía, casi te metes en un lío. Interesante. Sí, menos mal que te creyeron y que vieron la parada de autobús, supongo. ¿Has llegado a hacer alguna cabezadita en la escuela? Di la verdad. Dormirme en la... Pues una siestecilla. Yo creo que sí. En algún lado, ¿no? ¿Pero en una clase aburrida o tú cansado trabajando dormir un poquito? Mira, no digas datos de nombres ni de asignaturas, pero cuéntanos. Esto está yendo por unos derroteros que no sé yo. Pues he de decir que en algunas asignaturas de quinto... En plural. No, por no dar nombres. Ha dicho en algunas, por eso digo pero por no dar nombres. Plural... Déjalo, te explica lo que ibas a decir. No des más... Pues sí que... que sé, llegas cansado por la mañana, no has dormido mucho, está siendo tal, o acabas de hacer una entrega de proyectos y entonces pues... Tienes sueño acumulado. Sí, es eso, y de repente se te pasa media hora volando. Y, porque estás durmiendo. Y nada, claro, eso es. Yo creo que la primera hora de la mañana y la primera hora de la tarde, José, son muy duras. La primera hora de la tarde la tengo yo muchos días. Noto como... Materiales avanzados, me he dormido mucho. No, bro. Hombre, si los materiales son muy avanzados. No, en las asignaturas que me gustan o que me lo paso bien. Ahí, evidentemente, por muy cansado que estés, de hecho te activan, no te duermes ahí. Tenemos que hablar ahora de tu situación actual. Más o menos ya nos has ido diciendo que acabas de acabar el grado. Sí. Que no están en el máster. De experiencia profesional hablaremos al final, ¿vale? Leemos Sí, podemos ya pasar al título. El título del trabajo lo voy a leer, es corto, este no es muy largo. Sí. Lo bueno sí breve, ¿no? Sí, eso es. Tecnología de impresión 3D en arquitectura y materiales. ¿Nos puedes resumir, como si fuera conversación de ascensor, grosso modo, de qué va tu trabajo? Pues nada, analizo un poco la situación actual de la impresión 3D en arquitectura, intentando ligarla con materiales, pues porque el enfoque se analizan que había algunos cogido, materiales. Claro, eso es, analizando un poco desde ese punto de vista. Y nada, valorar dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vale, y se estudian algunos, bueno, luego desgranamos más el TFG, pero bueno, se miran algunos casos. Eso, también materiales detallados, tecnologías. Claro, aquí los materiales tienen mucho que ver también, porque el material es el que te va a dejar imprimir con él o no. Eso es. Vale, y se defendió pues también ahora en septiembre, sí, en la segunda, ¿era? En la segunda convocatoria. Sí. Final de septiembre. Lo subiste a principio de septiembre el trabajo. Sí, creo. Entonces defendiste en la segunda convocatoria. ¿Por qué escogiste este tema? Pues... Bueno, que veo que tenemos aquí hormigón impreso, objetos con plásticos impreso. Pues, a ver, justo no tiene mucho que ver con el TFG, pero sí que
me acabo de comprar una impresora 3D. Eso Le voy a sacar sí. partida. Hago un TFG. No, pero Sí, la verdad que yo tenía claro que quería a Bercher como tutor porque ya teníamos Relación, relación bueno, estabas en y todo la- eso y es verdad que la experiencia de algunos compañeros que tal vez no conocían a su tutor o que resultaba ser diferente a lo que ellos pensaban, pues ha sido muy negativa. Entonces yo, antes que el TFG, quería al tutor. O sea, entonces, Aseguro el tutor y luego ya veremos el Pero trabajo. yo tengo que decir que este es de los TFG que he tutorizado yo que menos he intervenido en la temática. O sea, fue cosa suya totalmente. sí. Pero eso es lo mejor, que te viene un alumno y te dice... Porque la motivación para hacer un TFG yo creo que es muy importante. Que la gente esté motivada. Entonces, si ya tiene el tema claro, es que él solo va a trabajar sin tener que motivarse mucho más. Sí, sí. ¿Con qué te gustaría que se quedara la gente? O sea, alguien que se lea tu trabajo, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué idea es un poco la más importante, ¿no? ¿Con qué te gustaría que se quedaran? Claro. Alguien que vea tu TFG, que se lo descargue, lo pondremos en la descripción. Pues que tiene más potencial del que La impresión gente se 3D, espera. ¿no? La impresión 3D en arquitectura. La impresión 3D en el ámbito doméstico, evidentemente, pues, Sí. ya se comercializan un montón de máquinas, pero en la arquitectura tienen más potencial del que yo creo que se imagina toda la gente y del que me imaginaba yo, que ya sabía algo, ¿sabes? Pero sí que es bastante interesante y Sí, puede crecer mucho. Aquí se nos ha pasado una pregunta que creo que es interesante, lo de qué aporta tu trabajo. Yo creo que es lo que acaba de decir. O sea, yo también, cuando me planteó el tema, no me llamó especialmente la atención porque no sabía qué iba a dar tanto de sí. Y lo que hace su trabajo es mostrar al resto de estudiantes de arquitectura que oigan ustedes que aquí tenemos un nicho que esto falta, pero que puede tirar para adelante, Sí. que está aquí. No es cosa ni futurista ni... Es presente, bueno, en el trabajo Sí. ahora, pero vamos, se desgranan algunos ejemplos, Eso es. pero que sí, que ya se están haciendo algunos edificios. Sí, 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 o elementos constructivos. también. ¿Y lo más divertido? Si, Lo más divertido haciendo el TFG, pues... si hubo algo. Yo sé que hubo algo divertido, pero a ver si es lo mismo que a él se le ocurre. Estás pensando en la defensa, ¿no? Pero iremos a la defensa después. Pero eso fue divertido. Sí, eso sí Bueno, que... si lo más divertido fue la defensa, decimos la defensa y luego a continuar. Cuenta el qué de la defensa. Bueno, pues que esta piedra que tenemos aquí, yo me di cuenta de que Bercher la tenía el día de la defensa. Tenía una muestra de hormigón impreso en 3D, yo llevaba haciendo con él el TFG pues un montón de tiempo y no se le había ocurrido que era buena idea decirme, pues mira, tengo una muestra, pues se la quieres ver o yo qué sé. No me lo dijo. O sea, Y en ese momento, ese día de, oye, pues mira, si te la quieres llevar... me lo dijo porque además estábamos esperando en la defensa y le habíamos ido a ver antes, y después habíamos ido al aula, llevamos ahí como media horita, entonces había venido él ya para asistir a la defensa, me dijo, uy, pero si tengo yo una muestra, pero que quedaban 3 minutos para que llegase el profesor y miramos el reloj, venga, va, da tiempo y fuimos corriendo ahí. Y yo, pero bueno, así para incrementar un poquito los nervios y la adrenalina antes de la defensa. Ahí, ¿qué más? Claro, ¿Qué más? claro. Si pudieras repetir todo el proceso del trabajo final de grado, ¿harías algo de forma distinta? Pues yo te diría que sí, porque realmente sí que... ¿Qué? Como hice el trabajo como en 2 partes. Lo cogí al principio. Yo creo que fueron más, pero... Sí, no. En su cabeza eran dos. En su cabeza eran dos trozos. A lo que me refiero es que yo acabé el trabajo en 2 empujones. Eso. Y el caso es que el primer empujón, como que después lo eliminé y lo volví a empezar. Y yo creo que era porque había pasado tanto tiempo entre el primer empujón y el segundo, que como que me había olvidado de No lo te que quedaba había inercia. hecho. Tengo que volver a hacerlo. Y claro, y pues lo que iba haciendo pues no me quedaba conexo, entonces lo volví a hacer. Y fue trabajar por duplicado, porque después comparas lo que era y excepto formato y todo eso. Qué pues sí bonitos que había son los aprendido. consejos que nos está dando Álvaro. Asiste a todas las clases. Empieza el TFG y hazlo de una. No hagas parones. Oye, ¿qué consejos? No los hemos pactado antes. Una pregunta importante. ¿Has usado ChatGPT? Sí. ¿En qué parte del proceso? Todas partes.
O sea, Bueno, ChatGPT todavía no imprime en 3D. No. Y después sí que pues es una herramienta de redacción y ayuda mucho porque, vamos, a mí me cuesta redactar y más textos grandes porque no estoy acostumbrado y porque, bueno, antes del TFG yo no había redactado nada desde el instituto. Entonces, claro, después de toda la carrera, ponerte a redactar se y les ha además olvidado un trabajo. leer y escribir. Es que el WhatsApp ha hecho mucho daño. Bueno, pero sí que es algo que no estamos acostumbrados y además un TFG tiene un nivel de... es que no me sale la palabra en español. ¿De complejidad? Sí, de complejidad y tal. De rigor. De rigor académico al que no nos habíamos enfrentado nunca y es de una extensión mucho más importante. Entonces, para redacción ayuda mucho, es bueno, no comete... O sea, en temas de redacción tú le dices cómo quieres sonar y lo hace muy bien. Y pero lo releíste todo, lo que te ayudó. Hombre, claro, el utilizar el ChatGPT era, para empezar, para ayudarme a encontrar bibliografía. Yo le pedía bibliografía, me la daba, revisaba, en plan, vale, esto sí, esto no, tal. Confirmabas que existía esa bibliografía. Hay que acotarle mucho. Para empezar, tienes que decirle que no se invente las cosas si no las tiene, porque hay veces que no tiene las cosas y simplemente... Pues toma, ¿sabes? Al final funciona por estadística. Vamos a empezar a hablar ya del propio trabajo, ¿vale? ¿Cómo cambia la impresión 3D, la forma de pensar y diseñar un edificio, crees tú, después de haberte metido en esta temática? Pues a la hora de pensar el edificio sí que se piensa mucho más en planta. En planta. Porque ahora sí que se piensa en planta y en sección. Y es verdad que con la impresión 3D, de momento, se piensa mucho más en planta. Porque luego extruyes. O sea, hacer la planta y extruyes hacia arriba es una extrusión muy sencilla. Se vuelve a pensar en planta, porque hasta que salieron estos softwares se pensaba mucho en planta, pero ahora tienes que ir pensando, que está muy bien, tridimensionalmente. Eso es, sí. Entonces, en ese aspecto sí que se piensa más en planta, pero después, si nos fuésemos a la impresión 3D como una tecnología más desarrollada o más implementada con otros sistemas constructivos, sí que es verdad que pues, incita mucho a utilizar software tipo BIM, ¿sabes? Para tener toda la información y que haya... Tú cuando imprimes en 3D no imprimes un muro macizo, tú imprimes un muro paramétrico. Optimizas el material, optimizas usas menos todo. material. Sí, en impresión 3D, como estás diciendo, eso no son muros macizos, sino que al final es dos muros finos con una estructura, rigidización interior. Es lo que te permite esta tecnología, que al final pues dibujar todo eso a AutoCAD para que él siga las líneas pues no tiene ningún sentido. Entonces sí que necesitas darle propiedades a ese muro para que después el software de la impresión 3D pues con esas propiedades exigidas pueda imprimir un muro que se adecue a esas... Vale, y grosso modo, o sea, quien tenga interés que se descargue el trabajo entero y que se lo lea entero, pero ¿nos podrías decir algunas ventajas o inconvenientes o limitaciones? O sea, no sé, un poco pues, qué pros, sí. qué contras. Así ver, rápido, tampoco hace falta... Los contras son que pues al final es algo muy nuevo y entonces pues si lo quieres conseguir... Sí. Estéticamente algunos materiales pues... No, pero de esto ya hablaremos, pero... Para empezar, que es muy nuevo y es bastante caro y es difícil encontrar una empresa que te facilite estos servicios. Y después que, claro, pues la tecnología no ha avanzado y tiene limitaciones. Pues eso, que ahora se imprimen sobre todo pues muros. Cuando hablamos de... Y de dimensiones, quiero decir, las impresiones se montan estructuras auxiliares para poder imprimir, pero pues las dimensiones son las que son. Sí, eso es. A ver, se van solucionando poquito a poco todos estos problemas de limitaciones, pues con impresoras modulares o con impresoras que se van moviendo, que no es una estructura, sino que es más bien un robot que va depositando pues los materiales imprimibles. Pero sí, como contras es eso, que al final es una tecnología muy nueva que aún le queda bastante por pulir. Pero después, ventajas es pues eso, el potencial que tiene, sobre todo a nivel de sostenibilidad, que parece que... pues, o sea, nosotros estamos... en construcción se utilizan métodos sustractivos. Tú coges y empleas material en exceso y después cortas los sobrantes. Cuando haces un paramento de ladrillo, tú cuando llegas al final
cortas el trocito y ya lo acabas. Hay mucho desperdicio, hay Sí. muchas Claro, sobras que hay que eso o es. reciclar Residuo. o tirar, hay mucho La gestión residuo. de todo eso. Y aquí, claro, imprimes lo que Aquí, imprimes. para empezar, no hay tanto residuo y es que además utilizas menos material. Por eso que hemos dicho de que los muros no son Optimizas. macizos, pues optimizas mucho y es muy sostenible. ¿Con qué materiales se imprime ya en 3D? ¿Y qué? Porque estamos hablando que la gente a lo mejor se cree que solo se imprimen edificios, pero también se imprimen elementos que te Claro. sirven para la construcción. Pues, a ver, con los materiales con los que se imprimen edificios, tenemos por un lado el hormigón, que es el más utilizado. Pues, vaya, qué sorpresa. Pero lo que también está muy bien es que se puede imprimir tierra. Tierra. Se pueden imprimir muros con tierra. Hay 2 proyectos bastante chulos. Pues eso, impresos con tierra, que pues hablando de sostenibilidad, pues... es una Material pasada. aquí. Claro, Transporte cero. lo cogen de ahí y bueno, después para otras Bueno, aplicaciones... tiene que tener ciertas condiciones, entiendo, de humedad. Quiero decir, Sí, y bueno, que como lo- tiene que tener lo cierta... puedes procesar de alguna forma, pero sí que suele ser tierra local, extraída de ese lugar, que después le meterán aditivos. Claro. Y Algún conglomerante, algún... algo tiene que tener, porque si no se Seguiría desharía. deshaciendo. Pero- Pues has hablado de hormigón, de tierra, De tierra. pero veo que traes cositas de Sí. plástico. Hay otro tipo de impresoras que son más reducidas, que pueden imprimir pues, en plásticos, hay incluso impresoras que imprimen metales, que no sé, realmente se puede imprimir un poco de todo. Cerámica, ¿no? También. Cerámica también. Se imprimen eso es. ladrillos con determinados diseños Sí. para construcción con esos ladrillos. Con eso puedes hacer, pues si son materiales que tienen bastante resistencia, puedes hacer directamente elementos constructivos, como sería pues con metal o con cerámica o con hormigón y tierra. Y si son materiales que pues tal vez no sirven para ponerlos en un edificio, sí que puedes hacer moldes. ¿Y tú crees que esta tecnología, este sistema constructivo, en el futuro puede llegar a sustituir, digamos, los métodos tradicionales o convivirán? ¿Cómo, o sea, como tú has estudiado un poco todo este... ¿Has visto en el punto en el que está? ¿Crees que va a llegar a hacerle competencia al sistema tradicional de construir? Yo creo que convivirá, porque al final, como que yo veo 3 ramas, que está el sistema tradicional, que es pues como muy personalizado para todos. Después está el industrial, que si quieres abaratar costes y ser eficiente, Sí, construcción industrializada eso es. y luego está estos la sistemas. impresión 3D. Y eso no es impresión 3D. ¿Sabes? Que, entonces, como que está un poco entre los dos, porque te permite personalización, pero es verdad que a efectos... Es Si- in siendo situ, es in realista, situ porque claro. lo tienes que ejecutar in situ. Eso es. Siendo realistas, no creo que pueda competir. Ese es el otro TFG que me hubiese gustado hacer. Pero no creo que llegue a competir con los sistemas industrializados, porque eso sí que, pues al final, Está al muy ser fábrica, desarrollada está muy esta. desarrollada y son muy eficientes. Bueno, hay veces, pero esto ya es suposición, o sea, quiero decir, hay veces que se produce alguna mejora en la tecnología, surge algo, porque yo qué sé, impresión 3D para estas cositas llevamos muchos años y bueno, no sé, mejorando ahora mucho. veo 2 colores. El pero- detalle mejora mucho. Pero- Ha pero, mejorado está, mucho. pero está muy lejos de... yo qué sé, en las impresoras normales antes eran de un color y luego salió a color y ya podías imprimir una página con colores. En la impresión 3D, mira, un barquito blanco y no... o sea, quiero decir... Sí. Igual de repente, dentro de 5 años, con inteligencia artificial se Mejora. descubre no sé qué, se mejora y igual se consigue. Pero vamos, en principio, 3 patas. Eso es. Vale. ¿Y crees que se podría utilizar esta tecnología en la Luna? O cualquier O otro en- planeta. Sí, bueno, en Marte. Bueno, ya no sé si vamos a llegar más lejos. La ¿Crees Luna si- o Marte ¿crees sería... si se va a utilizar? Eso no lo sé porque no depende tanto de esta tecnología. Pero si se va a hacer algo, si se pretende hacer de verdad una colonia, es la tecnología que hay que utilizar. Porque realmente es la única viable. Porque por lo de coger la tierra del lugar, ¿qué vas a hacer si no? Llevarte los materiales de aquí. El cemento, nos llevamos Claro, cemento... Y tampoco, y si quieres construir una fábrica allí, pues ya tienes que hacer la fábrica. Entonces, realmente, ¿Cómo hace la fábrica? Bueno. claro, o coges, yo qué sé, están los proyectos estos que son como burbujas infladas, pero si después le quieres meter resistencia o algo, tiene que ser con impresión 3D. O sea que sería un paso importante. Sí. Pues yo creo que tenemos que entrar ya a hablar de la defensa. ¿Cómo fue la defensa? Pues bastante curiosa. Curiosa. Porque Curiosa, vale. sí. Él es curioso, el... Venga, Sí, a ver, no, la- desarrolla. yo creo que
tuve la malísima suerte de defender con 3 otros TFGs de un nivel Brillantes. altísimo. Que el tuyo era muy bueno. Pero claro. A mí me gustaba mucho el TFG y yo iba muy seguro de mi TFG. Pero te gustaron más los demás. No de interesantes, pero hay cosas que se saben y eran TFGs que estaban muy desarrollados y la verdad que según iban exponiendo, porque yo era de los del final, a mí me iba entrando un miedo en el cuerpo diciendo, madre mía. O sea, que si pones el primero, perfecto, porque te lo quitas ya y no te vas. Claro, y ya no me comparo con los demás, pero iba viendo los otros y decía, fuera de la sala, mía. Sí, pero bueno, como nos citaron a todos dentro, pues ya está, entramos y no me iba a ir. Pero bueno, por el resto bien, lo que es la exposición... Preguntas. Vale. ¿Te las esperabas o alguna te pilló de las preguntas que te hizo el tribunal? Bueno, no, realmente sí que me las esperaba un poco porque, sí, a ver, lo que son las preguntas más sobre lo que he dejado de hacer en el TFG o cómo lo he enfocado, eso sí que pues tal vez me pilló un poco más desprevenido, pero claro, sin ningún tipo de problema. Si me dice, pues no has abarcado esta parte o lo podrías haber enfocado así. Bueno, pues sí, pero eso no es lo que he hecho. Bueno, la siguiente pregunta, con lo que ha comentado yo ya veo la respuesta, pero bueno, yo la hago. Sin dar explicaciones, no hace falta pero la nota obtenida alcanzó tus expectativas, no hace falta que digas la nota. Puedes decirla o no, pero queremos saber si alcanzó tus expectativas la nota. Yo te diría que sí. Tú me dirías que sí con la cara diciendo no. No. Sí. O sea, no, él lo que ha dicho es que si hubiera caído en otro tribunal con otros trabajos un poco similares. No, pero sí que me gustaba mucho el TFG como contenido y todo eso, pero sé que le podría haber dado muchas más vueltas por el formato. Es que tu TFG, yo estuve un poco acompañándote en el proceso y era un TFG que se iba, en cualquier momento se desparramaba para algún lado. Claro, pero si lo hubiese, pues eso, si en vez de darle un empujón fuerte lo hubiese mantenido y todo eso, pues sí que, o si hubiese decidido presentar en otra convocatoria, me hubiese dado tiempo a desarrollarlo más. Yo sabía que pues no le había metido todo el tiempo que tal vez debería haberle metido a un pero TFG. No voy a decir nada, pero tiene un notable, o sea que, no es que tenga una mala nota. Fue buen resultado, fue un buen resultado, pero sí que, yo qué sé, cuando haces un TFG con cariño y todo eso, quieres llegar a resultados más grandes, pero después tiene que estar tu trabajo detrás para respaldarlo. Y mi trabajo pues estuvo a medias. Le faltó un poquito el querer más llegar a la excelencia, pero si quieres llegar a la excelencia tienes que dedicarle y planificar un sacrificio y todo eso que pues la verdad que yo no estaba dispuesto a hacer, porque ¿para qué mentir? Fenomenal. ¿Cómo resumirías tu defensa o preguntas del tribunal, ese acto en conjunto, en una sola palabra? Esperable. Esperable. Sí. Es una defensa esperable. Muy bien. ¿Tú crees que haberte metido un poquito más en este tema te va a ayudar en tu futuro profesional? Yo creo que sí, porque al final... sí. Me gusta lo bien que dice el sí, pero no con la... A ver, es que es algo... Sí. Déjame desarrollar. Poquito, se nos está yendo el tiempo. Claro, perdón. Pues al final es algo que, seamos realistas, se está utilizando muy poco, también porque acaba de salir y todo eso. Entonces depende un poco de si esta tecnología consigue... Hay que estar preparado en el momento adecuado. Claro. Si consigue florecer la tecnología, pues el hecho de haber hecho un TFG sobre esto sí que me va a ayudar, seguro. Pero si al final pues no hay más avances tecnológicos y se queda ahí un poco estancada, pues la verdad que si tú trabajas en un estudio de arquitectura al uso o en alguna constructora normal o cualquier cosa... Te puedes dedicar con una impresora 3D a hacer maquetillas de estas para enseñar al cliente. Claro, pero eso es impresión doméstica. Vale. Un tema totalmente diferente. Vale. ¿Algo que recordarás toda la vida del TFG? De todo el proceso del TFG, algo que dices... Esto de la muestra ya lo sabemos, algo extra... Dentro de 15 años con los amigos dirás, hostia, el TFG, mira, os voy a contar. Un poco todo. Bueno, las correcciones también con mi tutor, que era pues estar tal vez hora y media hablando de nuestra vida y después media hora corrigiendo el TFG y ya le para casa. Pero que al final, se hacía lo que se tiene que hacer, darle importancia a la vida y la que eso tenía es, el TFG. pero
Claro, al final tú llevas una idea preconcebida un poco diferente, pero yo agradezco que fuese así. Y nada. Vale, pues vamos a hablar de vida profesional. Yo hasta hoy tenía noticias de que tú habías acabado en septiembre y que de momento pues estabas en búsqueda y captura de trabajo, pero me has avanzado una noticia. Pues sí, me han contratado. Podemos dar la primicia. Aquí, Enhorabuena. Eso es. ¿Tus padres lo sabían ya? Sí, mis padres lo Se sabían. están enterando ahora. Empecé el lunes. Esto lo estamos grabando a viernes. Sí, empecé el lunes y, bueno, la verdad, bastante bien. Sí. De hecho, Hoy me han dado el contrato. Viene con el contrato. El contrato firmado. El contrato. Sí. Hoy me lo han dado. pues enhorabuena. ¿Te van a pagar? Sí, Hombre, sí. el contrato. Sí que me van a pagar. Y nada, muy bien. La búsqueda fue complicada y sencilla a la vez. Complicada porque no sabía cómo hacerlo al principio y me fui directo a LinkedIn. Digo, tú fuiste al ChatGPT. ¿Cómo puedo que me contraten? No, pero me fui directo a LinkedIn porque todo el mundo dice, pues para encontrar trabajo, LinkedIn. El caso es que sin experiencia profesional y con solamente el grado, ahí ya te digo que vas a encontrar entre poco y nada, porque todos piden mucha experiencia y hay mucha gente con mucha experiencia buscando trabajo ahí. Y bueno, después sí que con la página web de la universidad sí que ahí recibí alguna oferta y esto fue pues al final como funciona España, por el enchufe un poco, tampoco enchufe porque realmente no conozco a nadie del estudio, pero sí, pues una compañera de boca a Paula, boca. mi El pareja, boca a boca, el tal. y Un saludo para Paula. Pues yo creo que podemos ir cerrando. Si algún oyente quiere contactar contigo, tienes LinkedIn. Bueno, he dicho que sí Sí. porque iba a LinkedIn a buscar. tengo LinkedIn ahora apagado de las notificaciones y tengo un correo electrónico Pues que lo que tú pondréis quieras en la nos descripción. dejarás y además pondremos el link con el acceso del enlace de tu trabajo. Pues yo creo que ya está. Muchas gracias por venir, por contarnos, desgranarnos tu trabajo. Yo creo que es muy interesante. Nada, quería agradeceros la invitación y todo eso. Me ha hecho mucha ilusión venir porque, pues eso, lo sigo desde el principio y nada. Pues cerramos un nuevo umbral, pero nos siguen quedando muchos por abrir. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando pues nuevas ideas, nuevos proyectos y miradas sobre la arquitectura. ¿Has visto cómo se ha pasado rápido? Sí, sí que se pasa rápido. Enseguida. ¿Cuánto llevamos? 45 minutos. ¿No? Sí, sí. Bueno, esto luego lo dejaremos en 25, pero... Tenemos que quitarle